pierdan este reportaje. Así no se defiende a un cliente. Veamos. La sentencia que emitió en julio pasado la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el magistrado Javier Villestein y que favoreció con reducción de condenas a Vladimiro Montesinos, a Nicolás Hermosa Ríos y al Grupo Colina, no solo empieza a ser vista como contraria a los principios de justicia y de derechos humanos en el mundo, sino que ha puesto en cuestión incluso la solidez y la coherencia de la defensa judicial del Estado peruano. Todo ello se puso en evidencia hoy durante las casi 2 horas de audiencia realizada en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, programada semanas atrás por el organismo internacional para hacerle seguimiento al cumplimiento del Perú a 2 importantes sentencias anteriores. La de marzo del año 2001, que anuló las leyes de amnistía dictadas por el régimen de Alberto Fujimori en 1993 para librar de todo proceso y condena a los integrantes del Grupo Colina, y que también resolvió que los asesinatos de Barrios Altos y todos los que cometió ese destacamento militar sí fueron crímenes de lesa humanidad, y la de noviembre también del 2001, que ordenó al Perú reparar económicamente y brindarles atención médica a los deudos de las víctimas y los sobrevivientes. Bajo esas consideraciones, los abogados defensores de los familiares de los asesinados en Barrios Altos, el Santa y el caso Pedro Yauri, consideraron a inicios de agosto que la sentencia de la sala del juez Villestein no hizo sino ir contra la columna vertebral de esas 2 sentencias de la Corte Interamericana, y por eso acudieron a ese foro para cuestionar tal decisión. Acuso por homicidio, por lesiones graves. Dice que no procede la calificación de crimen de lesa humanidad porque supuestamente solo en la acusación fiscal, es decir, el documento previo al inicio del juicio oral de mayo del 2005, se habría calificado como tal el crimen de Barrios Altos como un crimen de lesa humanidad. Esa es una afirmación estrictamente falsa. La sentencia de Perú, de la Corte Suprema, ha tenido un objetivo muy concreto: sustraer o desconocer la condición de crimen internacional del caso Barrios Altos, con el objetivo de apartar a las víctimas de los mecanismos de protección internacional y sobre todo los mecanismos de acceso a la justicia. El negar que los crímenes cometidos por el Grupo Colina sean considerados como lesa humanidad afecta el derecho a la verdad, porque no se toma en consideración la real dimensión e impide a la nación peruana en su conjunto conocer la verdad de los hechos y se aparta de la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre el caso. Al excluir la calificación de lesa humanidad a los graves crímenes cometidos por este aparato organizado de poder, se repercute directamente en el carácter de imprescriptible de este delito. Concedido si el Estado necesita sus minutos. También hizo uso de la palabra para cuestionar el fallo de Villestein, la representante del Consorcio de Organizaciones de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, CEGIL, Viviana Krsticevic. El Estado peruano va a contravía de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, tanto en el caso Barrios Altos como en una sucesión de casos que tratan sobre esta temática, tanto en sentencias de fondo como en sentencias de supervisión de cumplimiento. Invito a los jueces a leer, por ejemplo, el párrafo 163 de la sentencia de la Sala Penal, en el que dice que dentro de las acciones que se desplegaron a fin de llevar a cabo dicha política de Estado, hubo un exceso en el caso Barrios Altos cuando matan al menor. Un exceso. El problema empezó cuando les tocó el turno a los 2 representantes del Estado peruano que viajaron hasta San José de Costa Rica para defender la posición oficial frente a la sentencia que favoreció a Montesinos y al Grupo Colina. El problema, o más bien la confusión, fue en realidad para los magistrados de la Corte Interamericana. En ese sentido, la sentencia se ha dictado dentro de los parámetros de nuestro ordenamiento interno. Aún más, señor presidente, señores jueces, la sentencia en base al artículo 200, inciso primero, y en base al artículo 4 del Código Procesal Constitucional está siendo cuestionada internamente. En ese sentido, señor, dado el tiempo, doy por terminar mi intervención y solicito que se declare cerrado en cuanto
en cuanto al cumplimiento del punto 5 de la sentencia expedida por esta Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, finalmente, para hacer un uso razonable del tiempo que nos ha otorgado la Honorable Corte, quiero señalar que la posición del Estado peruano en lo que respecta a la resolución de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema está expresado en la demanda de amparo presentada por la Procuraduría Pública Especializada en Materia Constitucional, de fecha 24 de julio del 2012. Lo que sucede aquí es una discrepancia en lo que respecta a algunos conceptos, pero en todo caso sí es importante que la Honorable Corte tenga en cuenta que existen los mecanismos internos para que puedan solucionarse estas pequeñas discrepancias. Esto obligó a uno de los jueces del alto tribunal a querer esclarecer lo que ya era confusión y hasta bochorno. Me voy a tomar de lo último que se ha dicho en esta audiencia para aclarar un punto. El Estado ante la Corte es uno solo. La posición del Estado ha sido, sin embargo, ha tenido dos posiciones. Yo quisiera pedirle al señor agente del Estado que precise una vez más, como única voz del Estado, si da por cumplida o no la sentencia en el punto referido a la investigación de los hechos y la sanción de los responsables. Yo quisiera que aclarara, porque estoy confundido. Resaltar que la posición del Estado peruano, y reitero esto, es la plasmada en la acción de amparo que ha sido presentada el 24 de julio del 2012. La presencia del procurador del Poder Judicial responde a efecto de un pedido expreso de la Presidencia del Poder Judicial para garantizar el derecho de defensa que tiene el Poder Judicial como poder autónomo independiente del Estado peruano. Pero ni los mecanismos internos a los que apeló el procurador Cubas, ni los nuevos intentos del procurador del Poder Judicial tuvieron éxito. Entiendo en consecuencia que para el Estado peruano aún no se ha dado cumplimiento a lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a investigar los hechos y sancionar a los responsables, porque todavía no terminan los procesos. Me disculpa usted, señor, pero aquí no está el Poder Judicial. Los asuntos se arreglan en Perú. Yo, te soy sincero, he sentido una suerte de vergüenza ajena, porque en realidad en pocas oportunidades, te diría casi nunca, hemos podido apreciar una intervención tan contradictoria y tan lamentable de parte del Estado peruano. En lo que respecta a la resolución emitida por la... No está claro hasta el momento por qué, como señaló el procurador Oscar Cubas, la presidencia de la Corte Suprema, es decir, el doctor César San Martín, pidió a la representación peruana que se le permita participar al procurador del Poder Judicial, Segundo Viteri, nada menos que para defender la cuestionada sentencia de Villestein. El doctor César San Martín había señalado que la posición de la sentencia no era la posición mayoritaria de la Corte Suprema, y él también y él no ha expresado su respaldo a la ¿no es cierto?, a la misma, a esta resolución. Entonces, ¿cómo se explica que el propio doctor San Martín disponga el envío de este procurador que en realidad va a defender la sentencia de la Sala de Villestein? Coincido plenamente contigo, Daniel. Hemos tenido muy en cuenta lo dicho por el presidente del Poder Judicial en los últimos días, y de verdad te digo que nos ha llamado la atención su presencia, porque claro, acá ya no parece que hay un debate al interior de la Corte Suprema, sino que la posición de la Corte Suprema, la posición del Poder Judicial, ya visto en términos de asuntos internos, ¿no es cierto?, es la expresada por el procurador Viteri. Incluso en su edición de ayer domingo, el diario La República publica una extensa entrevista al presidente del Poder Judicial, César San Martín, en la que señala, ante la pregunta de si considera que la sentencia de la Sala de Villestein ha dañado la imagen de ese poder del Estado, desde luego nos ha puesto como Poder Judicial en una situación de mucho conflicto con la opinión pública. Tengo una pregunta. En otro momento, uno de los jueces de la Corte resolvió una de las curiosidades del día. Tengo una pregunta terminológica que, no sé, la dirijo a los peruanos en general. Una de las expresiones atribuidas al magistrado Javier Villestein es que llamó caviares
a los organismos de derechos humanos. Yo querría saber qué se entiende por eso en el idioma peruano y qué connotaciones tiene esa expresión. Si me permite, podrían en todo caso los representantes de las víctimas, ya que desconozco esa calificación. Al final la respuesta la dio entre sonrisas la abogada Gloria Cano. Sin embargo, cabe recordar que Villestein no solo tildó de caviares a las ONGs de derechos humanos peruanas, sino también, en junio pasado, hizo lo propio nada menos que con el Tribunal Interamericano. Por otro lado, en el juzgamiento, los jueces del Tribunal Interamericano, de la Corte Interamericana, se la llevan, como decimos nosotros, se la llevan fácil. No existe ningún organismo que los controle. Se atreven a calificar y a criticar el fallo absolutorio del Tribunal Militar Peruano, de los comandos Chavín de Huántar, ellos y los caviares sobre todo, arguyendo que no se ha motivado debidamente la sentencia. En conclusión, 11 años después de aquellas dos resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, varios expertos han dicho que el Estado peruano hizo este mediodía un papelón. A eso es a lo que lo ha expuesto la sentencia de Villestein y de su sala.